Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 485, 496. Zorro Novelas Ligeras. Si puedes ayudarnos, puedes suscribirte a nuestro Patreon, nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 485. Dos culos entumecidos. Después de que terminó la reunión y saludó con el resto del consejo y todos se familiarizaron entre sí, la sala del consejo quedó vacía y se disolvió en los qubits a partir de los cuales había sido creado. Los dos nuevos ministros estaban confundidos y cada uno de ellos consideraban muchas cosas diferentes. La reunión en sí había sido sumamente productiva, lo que sorprendió a Youssef. Estaba demasiado acostumbrado a reuniones en las que el objetivo principal era arrebatar crédito y ser visto por la alta dirección en lugar de resolver problemas e implementar planes. Por el contrario, el emperador, a pesar de su elevada posición, estaba dispuesto a involucrarse incluso en los detalles más menores del funcionamiento del imperio. Tampoco es que fuera un microgerente, pero en realidad había escuchado los consejos y sugerencias de su consejo asesor en lugar de insistir obstinadamente en que la suya era la única voz que importaba. Jeremy, por otro lado, no tenía experiencia en sociedad y sentía que la reunión del consejo parecía más un grupo de amigos universitarios que planeaban un largo viaje después de graduarse. No era nada como lo había imaginado. No hubo politiquería, no hubo cuartos oscuros y, aunque la reunión se llevó a cabo en privado, no se intercambiaron favores ni ninguno de los otros tropos políticos de Hollywood que eran tan comunes en las películas que había visto mientras crecía. Según la comprensión que ambos hombres tenían de cómo trabajaban los ex líderes, nada de lo que acababa de suceder se acercaba ni siquiera a la palabra normal. No esperaban que se plantearan problemas, se reunieran sugerencias, se formaran planos y se implementaran soluciones, todo en el espacio de un solo día de trabajo. Quizás, después de todo, había algo en el imperio, en lugar de ser la fantasía de poder individual de un solo hombre poderoso ante la cual había obligado a toda la raza humana a capitular. Aún así, aunque los dos nuevos ministros estaban aturdidos por la loca eficiencia del imperio, tenían trabajo que hacer. Así, los dos hombres regresaron a sus oficinas para dar el primer paso para completar las tareas que les habían asignado. Repasar la inmensa cantidad de datos que Aaron les había arrojado en el paquete durante la reunión. Tenía de todo. Impresoras atómicas y sus capacidades, introducciones a todas las IA de orden superior que se encontraban en la cima de la alimentaría digital, hasta qué punto la cadena El Imperio podía mejorar el genoma humano, mejoras cibernéticas y biónicas, hojas de especificaciones sobre hacer. El equipo militar disponible para el imperio, y más. Les llevaría una semana investigar y digerir toda esa información solos. Aún así, tuvieron el tiempo que necesitaban, y algo más. Las reuniones del consejo asesor estaban programadas para cada 2 semanas en el mundo real, pero como jefes del Ministerio del Interior y del Ministerio del Exterior, tuvieron acceso a la simulación privada, que les dio un total de 5 meses hasta la próxima reunión. Y ese tiempo se ampliaría a medida que sus implantes de microcomputadoras cuánticas entrarán en funcionamiento, aumentando el tiempo de dilatación que sus frágiles cuerpos humanos podrían soportar de 31 a 51. Una vez que se completaran sus mejoras genéticas, eso aumentaría aún más, hasta una proporción de dilatación del tiempo de 81. Pero eso sería después de la siguiente reunión, ya que el conjunto completo de mejoras genéticas, sobre las que acababan de leer, tomó 2 semanas completas de tiempo real para implementarse. Aunque el concepto de tiempo estaba cambiando para la raza humana, la realidad y la realidad virtual seguían siendo diferentes, y había que considerar las cosas desde el punto de vista de la primera. Que Alá tenga piedad de nosotros, dijo Youssef en voz baja cuando se dio cuenta de cuán profundas eran en realidad las aguas imperiales. Estaba más que agradecido de que Aaron fuera increíblemente benévolo y ni siquiera podía empezar a imaginar los horrores que un fanático del control hambriento de poder podría infligir a los inocentes, si estuvieran en el trono en lugar del benévolo emperador que tenían. Espero que ese día nunca llegue, oró, esperando más allá de toda esperanza que nunca viviría para ver ese día, si llegara. Nota del editor. Youssef es un musulmán practicante activo. Haré todo lo posible para respetar el Islam y a los musulmanes que lo practican, pero como no es mi propia religión, puedo cometer errores cuando inserto frases y dichos aquí y allá. Para hacer que los personajes se sientan más reales, como lo hago habitualmente. Si ofendo, me disculpo de antemano, y los errores en la novela son únicamente míos, no de la gente O47. Los dos hombres continuaron leyendo durante horas, ambos habían perdido por completo la noción del tiempo mientras leían los archivos en sus manos.
No solo sus traseros se habían entumecido, sino también sus pensamientos. En cierto punto, las sorpresas dejan de ser sorprendentes y se convierten en algo natural, y después de revisar la mitad de los archivos, ese punto ya había llegado y pasado. Ahora, solo se sentían afortunados de que se les hubiera dado el poder de desarrollar el imperio, prácticamente desde sus inicios. Las decisiones que tomarían en el futuro determinarían el destino de la humanidad durante el resto de su existencia, o al menos durante muchas generaciones venideras. La responsabilidad recayó sobre ellos dos y ambos sintieron su peso. Entonces, Jeremy, ¿verdad? Empezó Joseph. Jeremy asintió y esperó a que continuara. ¿Por qué supones que el emperador nos eligió? Hay muchos políticos de buena reputación que podría haber elegido para puestos ministeriales, pero en lugar de eso, se los dio a un joven sin experiencia más allá de trabajos minoristas y a un hombre sin salida de mediana edad que estaba flotando en los mandos intermedios, preguntó Joseph. No tenía suficientes dedos para contar a los políticos que realmente eran buenos en el trabajo de gobernar. Fácil. Todavía tenemos que ser corruptos. Una vez que has estado expuesto a la corrupción en la política, es casi imposible no caer en esa espiral nuevamente. Incluso si no fueras corrupto para empezar, solo la idea de las cosas puedes quitarle a la gente para beneficiarte estará constantemente susurrando en el fondo de tu mente como tu propio demonio personal, respondió el joven, dejando a un lado los archivos que estaba leyendo en ese momento. La conversación que Joseph había iniciado era interesante para el hombre mucho más joven y, además, la información contenida en el vertedero de datos imperial, como él decidió llamarlo, era francamente aterradora. Joseph pensó por un momento, luego abrió una pantalla y comenzó a buscar información sobre los políticos, desde los más altos niveles de poder hasta la Karen más baja en su junta escolar. Parece que la mayoría de los líderes mundiales están bajo arresto domiciliario o en los agujeros más profundos y oscuros que el imperio pueda encontrar, esperando juicios por crímenes cometidos durante su mandato. Lo mismo se aplica a aquellos en general. Niveles de poder, dijo Joseph después de leer el resultado de su búsqueda. Así que tal vez tengas razón. Por supuesto. Es natural, después de todo, usted conoce tan bien como yo las herramientas que tiene el gobierno para detectar a las personas que infringen la ley. Jeremy se refería a los datos cerebrales archivados en las secciones clasificadas del registro acásico. La lucha contra la corrupción y el abuso de poder nunca terminará, pero al menos el imperio tiene las herramientas para combatirlo eficazmente, afirmó el joven con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Ya había visto su salario y, combinado con los beneficios de la ciudadanía imperial únicamente, estaría viviendo una vida con la que ni siquiera podría haber soñado cuando estaba en el pantano de Luisiana. Tanto él como su madre podrían vivir toda su vida sin ninguna preocupación. Cambiando de tema, preguntó. Por cierto, ¿cuándo crees que su majestad se convirtió en un despertador? Por cierto, ¿cuándo crees que su majestad se convirtió en un despertador? Jeremy preguntó. Joseph pensó por un momento, tratando de encontrar una línea de tiempo en la que el emperador podría haber despertado sin estar notablemente ausente del ojo público. Pero no podía recordar un lapso de ni siquiera una semana desde la fundación del imperio en el que Aaron no hubiera aparecido. Si sucedió después de la fundación del imperio, probablemente fue en las primeras semanas. Pero eso tampoco es factible, así que debe haber despertado mucho antes. El lanzamiento inicial de este capítulo se produjo en el sitio N0BJJN. El joven asintió ante la idea de que Aaron había despertado antes de fundar el imperio. No había hecho tantas apariciones públicas hasta The Last War, mostrándose solo cuando era absolutamente necesario, se veía obligado a hacerlo, o cuando presentaba sus primeros productos. Incluso si se despertó antes, eso demuestra que es un hombre muy paciente y parece haberlo ocultado bastante bien. No puedo pensar en nadie que conozca personalmente que no haga alarde de sus nuevos poderes, tratando de mejorar su estatus y obtener algunos beneficios. A ninguno de ellos le importaría en absoluto el daño que pudieran causar al abusar de sus poderes, dijo. Pensó en su medio hermano, que anhelaba cualquier tipo de atención que alimentara su ego, algo que Jeremy despreciaba particularmente de él. Pero entonces algo hizo clic en su mente y dijo. Por lo que acabamos de leer, hay 5 categorías conocidas de maná. ¿No significa eso que es posible que haya despertado algún tipo de habilidad mental a través del maná esotérico? Recordó que, hace más de 2 años, Aaron había creado su primer producto revolucionario, Bugzapper. Esa fue la primera pieza de dominó que cayó y que condujo a la formación del Imperio Terran.
Los dos hombres se miraron y cada uno de ellos pensó las mismas dos palabras. Mierda. Si el emperador realmente había despertado hace más de 2 años, entonces era monstruosamente fuerte además de muy inteligente. Primero había construido un imperio empresarial completamente oculto, junto con la fuerza militar más avanzada del planeta, mientras manipulaba países enteros como piezas de un tablero de ajedrez y permanecía completamente oculto. Y por más fuerte que fuera su habilidad entonces, cuando la Tierra todavía era un páramo sin casi maná, solo podían imaginar lo fuerte que era ahora, después de años de que la densidad de maná aumentara hasta el punto en que incluso la gente normal comenzaba a despertar a ella. Pero todavía hay algo que no entiendo, reflexionó Jeremy. ¿Qué es eso? Preguntó Joseph. En su discurso, cuando habló de que el maná desencadena una evolución y otorga a las personas superpoderes, hubo una parte en la que habló de cómo había superado una masa crítica y que el aumento de la densidad de maná se había convertido en una reacción autosostenible, dijo el joven. ¿Qué hay de eso? ¿No lo entiendes? Tomé una clase de geología en la universidad y mi profesor habló de algo que sucedió hace 2400 millones de años. Se llama el gran evento de oxidación, donde la producción de oxígeno hizo lo mismo que el maná. Ahora. Expulsó casi todo el metano de la atmósfera y creó la capa de ozono. Es lo que permitió que comenzara la evolución y los organismos multicelulares se convirtieron en la norma después de eso. Joseph no entendía muy bien de qué estaba hablando Jeremy y, como pronto se dio cuenta, se había equivocado por completo. No estoy hablando de eso. Ese paralelo es obvio. El gran evento de oxidación permitió la evolución de organismos multicelulares, y ahora supongo que podemos llamarlo gran evento de maná, está permitiendo que los organismos multicelulares evolucionen más. Después, en definitiva, las especies de la Tierra han estado básicamente estancadas, evolutivamente hablando, durante mucho tiempo. Pero lo que quise decir es que si recién ha alcanzado la fase de autosostenibilidad ahora, antes algo o alguien lo estaba produciendo artificialmente en cantidades suficientemente grandes como para llevarlo al nivel en el que el proceso se vuelve automático. Entonces mi pregunta es, ¿quién o qué estaba haciendo eso? A ambos hombres se les puso la piel de gallina al considerar las posibilidades. El mejor de los casos era que Aaron fuera el responsable de ello, y el peor de los casos era demasiado aterrador para imaginarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no le preguntamos a alguien? No hay necesidad de que nos volvamos locos buscando la respuesta por nuestra cuenta cuando simplemente podemos preguntar, ¿verdad? Dijo Joseph, e inmediatamente llamó a Nix. Todo su trabajo, si no su propia existencia, giraba en torno a la información y su acaparamiento. ¿Qué necesitas? Preguntó Nix. Había estado prestando atención a los dos ministros y se había sorprendido de lo cerca que habían dado en el blanco con sus ciegas especulaciones. Joseph dejó que Jeremy hiciera la pregunta, ya que fue él quien sacó el tema a relucir. Tienes razón, dijo, y luego sacó a relucir una grabación del reactor de fusión debajo de la isla Avalon visto a través de la lente de los sensores en Riselle en la red panóptico. Luego les contó cómo eso los había llevado al descubrimiento de los extraterrestres entrantes y su creencia de que esa era la causa del descubrimiento de la Tierra por esos mismos extraterrestres. Necesitaban estar al día sobre eso, y aunque estaba incluido en su paquete de datos introductorio, obviamente aún no habían llegado a ese archivo. Los dos hombres se congelaron por bastante tiempo y Nick se quedó allí, esperando pacientemente a que dijeran la información que les acababa de dar. ¿Y qué pasa ahora? Hemos alcanzado una fase de crecimiento autosostenible, ¿no estamos brillando mucho más y por todos lados? Preguntó Joseph después de sacudirse el aturdimiento en el que estaba. Ser insensible a las sorpresas ayudó a cortar el tiempo que estuvo perdido en el shock. Imagina que estás en una habitación fría. Si enciendes un fuego en la chimenea, esa será la única fuente de calor en la habitación, por lo que será muy obvio para alguien que esté fuera de la habitación. Sin embargo, si enciende el aire acondicionado central, toda la habitación se calienta, por lo que es menos fácil identificar el cambio. Esa es la situación actual. Cuando la única fuente de maná era el reactor debajo de la isla Avalon, era muy obvio, como un faro en una noche oscura. Pero ahora todo el planeta, y el sistema solar del que forma parte, se está llenando de maná. Les mostró imágenes de antes y después del gran evento de maná visto desde los satélites panópticos. Esa es la diferencia y la razón por la que no nos preocupa la creciente densidad de maná en el sistema solar. Pero creemos que la razón por la que lograron descubrirnos es por la señal intermitente emitida por el convertidor de maná del reactor de fusión.
Con suerte, para cuando lleguen, la densidad de maná será lo suficientemente alta como para que nuestros despertadores tengan un efecto disuasorio sobre cualquier posible acción hostil por parte de los alienígenas. Eso al menos sería algo positivo para toda la situación en la que nos encontramos. Ciudad laboratorio. Aaron estaba en un laboratorio, concentrado en un ladrillo de metal del tamaño de un teléfono inteligente. La yema de su dedo recorría su superficie de un lado a otro, dejando línea tras línea de brillantes runas doradas. No, no es eso, suspiró, arrojando el ladrillo sobre su hombro, donde aterrizó encima de una pila de otros ladrillos metálicos de tamaño y forma similares que le llegaban hasta la cintura. Se reclinó en su silla y cerró los ojos, su percepción se volvió hacia adentro en meditación hasta que vio su corazón rúnico. Pulsaba rítmicamente, emitiendo una luz dorada oscura con cada ciclo de contracción y expansión. Durante las últimas 10 semanas que había pasado en Lab City, había estado descifrando los billones de líneas de escritura rúnica que el sistema había grabado en su corazón, concentrándose en aumentar su biblioteca de runas útiles más allá de las impresas en su memoria por el conocimiento que había comprado del sistema. Lo que había descubierto era, absolutamente nada. Todavía no podía entender cómo funcionaban o qué se suponía que debían hacer. ¿Se vería obligado a comprar conocimientos rúnicos más avanzados de su sistema? No era algo que quisiera hacer. Sería mejor gastar su SP ahora mismo en fortalecer a la humanidad para los conflictos inevitables que vendrán en el futuro. Después de todo, incluso si estos primeros extraterrestres fueran pacíficos, la única garantía era que no todos los extraterrestres serían iguales. Con el tiempo, la humanidad se encontraría en las garras de una guerra interestelar, y cada momento hasta ese inevitable estallido debía dedicarse a garantizar que salieran victoriosos. Suspiró y abrió los ojos de nuevo, sacando un nuevo ladrillo de metal de la pila cuidadosamente apilada frente a él. La yema de su dedo brillaba dorada cuando estaba a punto de repetir el proceso, cuando de repente, la puerta de su laboratorio se abrió de golpe y un hombre entró corriendo. Mon Dieu, gritó el hombre, prácticamente vibrando de emoción. Lo hicimos. Levantó las manos con júbilo y se abalanzó sobre Aaron en un intento de envolverlo en un abrazo. Aaron se hizo a un lado y el hombre se estrelló de cara contra la silla en la que estaba sentado. ¿Lo encontraste?, preguntó. Oí. Este material, lo llamaré HMM. El hombre hizo una pausa, perdido en sus pensamientos. Era obvio que se había apresurado en el momento en que hizo su descubrimiento sin siquiera pensar en nada más que haberlo hecho. Bueno, supongo que estaría tan loco como él si fuera un investigador de Lab City, reflexionó Aaron internamente. L1 Dragon fue testigo de la primera publicación de este capítulo en Feuro L, B1N. El hombre que había interrumpido su trabajo era el profesor Yves Brechet, un famoso metalúrgico francés. Aaron le había encomendado personalmente la tarea de idear una aleación que pudiera actuar como un medio superconductor para el maná, un trabajo para el que estaba excepcionalmente calificado y en el que había estado trabajando durante los últimos 30 y tantos años, casi una décima parte de su tiempo en Ciudad Laboratorio. Aaron había estado trabajando en un tipo de dispositivo de almacenamiento de energía de maná superconductor que podía manejar maná, pero no había podido encontrar el superconductor adecuado para ello. Pero para eso estaba exactamente Lab City. Nota del editor. Los superconductores producen baterías sorprendentemente buenas debido a su capacidad de conducir electricidad con una resistencia casi nula. Los sistemas de almacenamiento de energía magnética superconductores se cargan increíblemente rápido, se descargan igualmente rápido, no pierden energía como otras baterías y no tienen partes móviles, lo que hace que son increíblemente duraderos y confiables. Bueno, no importa cómo lo llames, profesor, comenzó Aaron, luego notó que los ojos del profesor se habían puesto vidriosos y estaba murmurando para sí mismo. Se acercó más y escuchó. Ibesium, no. Espera, sí. Ibesium. No, es una aleación, no un elemento. El profesor continuó hablando en voz baja, habiendo olvidado por completo la existencia de Aaron. Aaron suspiró y agitó la mano, enviando al profesor Brechet de regreso a su propio laboratorio, luego se frotó las sienes y se dejó caer en su silla. Nova, dijo. Nova salió de su escondite, en realidad nunca se apartó de su lado, incluso cuando él pidió estar solo para poder concentrarse, y preguntó. Sí, señor. ¿En qué me equivoco? ¿Por qué no puedo descifrar las runas de mi propio corazón? Apretó los dientes con frustración. 10 semanas, señor. Usted insistió en resolver esto por su cuenta y juró que lo haría sin la ayuda de nadie más, señor.
Solo han pasado 10 semanas. ¿Ya te estás dando por vencido? Si no puedo hacer algo, ¿debería seguir intentándolo durante años, décadas o incluso siglos? Lo único que estaría haciendo es perder el tiempo golpeándome la cabeza contra una pared indestructible. Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo y hay gente que me necesita, afirmó con razón. Está bien, señor. ¿Puedo pedirte un favor? Nova cambió de tema. Oh. Por supuesto que puedes, Nova. ¿Qué necesitas? Me gustaría su permiso para usar los datos de su cerebro para un proyecto secreto y que no pregunte sobre ello hasta que esté listo, señor. Por supuesto, tienes todo mi permiso, dijo Aaron, luego devolvió la conversación a su curso original. Entonces, ¿tienes algún consejo para descifrar las runas de mi corazón? Ciertamente, señor. Si lo miras, ¿no parece un lenguaje de codificación? No es un léxico, por lo que lo ha estado abordando de manera totalmente equivocada, señor. Aaron quedó estupefacto. Había estado tan concentrado en descifrar las runas individuales que no había logrado captar la estructura en la que estaban dispuestas. Sin embargo, ahora que alguien lo había señalado, tenía una dirección obvia en la que seguir con sus esfuerzos. A veces la vida era así. Necesito una burbuja de tiempo, Nova. Aumenta la tasa de dilatación del tiempo en mi laboratorio tanto como puedas, tengo un idioma que aprender. Sí, señor, dijo Nova, luego generó una burbuja de tiempo según lo solicitado y permaneció inmóvil, vigilando a Aaron en busca de cualquier signo de inestabilidad o incapacidad para manejar la dilatación. Se sorprendió cuando él logró fácilmente manejar una dilatación de tiempo de 1427, que era todo lo que podía darle con el poder de procesamiento a su disposición. Después de todo, el imperio todavía necesitaba funcionar, o ella habría centrado todos sus supercúmulos cuánticos en su petición. 15 años después, Aaron abrió los ojos y finalmente descifró el 2,81% de las runas grabadas en su corazón. Era su límite absoluto, ya que el resto de las runas parecían envueltas en una especie de niebla oscurecedora. Extendió la mano y agarró un ladrillo del tamaño de un teléfono inteligente de la nueva aleación del profesor Brechet y la yema de su dedo brilló con un brillo dorado mientras lo pasaba rápidamente de un lado a otro sobre la superficie del material, dejando rastros de brillantes runas doradas talladas en el metal a raíz de la punta de su dedo. Pronto, todo el ladrillo estaba cubierto de tanta escritura rúnica que todo brillaba con un tono dorado oscuro y tenue y comenzó a succionar el maná del aire en su laboratorio. Aaron sonrió ante su éxito y arrojó el ladrillo hacia arriba y hacia abajo, atrapándolo y arrojándolo hacia arriba como un malabarista experto. Lo logré, Nova. Es un éxito. Felicitaciones, señor. Dijo. Ahora todo lo que tienes que hacer es descubrir cómo automatizar el proceso para no tener que hacerlo tú mismo. Sé exactamente la cosa, respondió, abriendo la interfaz de su tienda de sistemas. Impresión rúnica, nivel 1. Dicen pereza y... Lo añadió a su carrito y comprobó su SP disponible. Con una pequeña sonrisa, hizo clic en la opción de compra y se recostó en su silla para aceptar la descarga de conocimientos del sistema. Mierda. Corran, malditos idiotas. El sargento mayor José Tequilla Cuervo estaba en una ciudad en ruinas con el resto del equipo Reaper 22. Había comenzado como una pequeña y agradable y tranquila metrópolis llena de pequeñas abejas obreras ocupadas que se dedicaban a su día a día, hasta que un supervillano secuestró al hijo del alcalde de la ciudad. El equipo Reaper 22 había sido enviado para neutralizar al criminal, salvar al niño y evitar que la situación se saliera de control y escalara a un nivel absurdo. Evidentemente algo había salido mal. Tequilla maldijo fervientemente a Murphy mientras corría a toda velocidad, la sombra de un rascacielos entero rodeaba a su equipo. Al final resultó que, el secuestrador era parte de un equipo de criminales, y uno de ellos había arrancado un rascacielos entero de sus cimientos y simplemente se lo había arrojado a los desventurados segadores. Naturalmente, no los mataría si los golpeara. Ni siquiera obstaculizaría mucho su estilo, y mucho menos separaría su cabello del lado equivocado, pero aún así sería vergonzoso. Después de todo, ¿quién querría ser conocido por no poder esquivar un edificio? Todo el equipo de Tequilla recibiría mucha mierda de los otros chicos en el cuartel una vez que la revisión posterior a la acción se hiciera pública. Ya lo harían, después de haber cometido un error tan espectacular, pero al menos podrían limitar el daño esquivando el edificio que se acercaba rápidamente a ellos desde el cielo. Entonces, el mundo entero se congeló a su alrededor y se desintegró en partículas que flotaron hacia el cielo y desaparecieron.
La simulación terminó, anunció la voz obviamente sintetizada de un sexto. Tequila y el resto de su equipo se miraron. ¿Crees que esto significa que el AR no saldrá? Preguntó uno de ellos. Probablemente no. La comandante suprema Athena todavía nos regañará, dijo el sargento mayor Cuervo en tono abatido. El lanzamiento inicial de este capítulo se produjo en el sitio N0BJJN. Bueno, mierda. El resto del equipo Reaper 22 asintió con la cabeza. Esas dos palabras describían perfectamente la situación en la que se encontraban. El equipo presionó el gran botón rojo en sus pantallas y fue transportado a una sala de reuniones, donde fueron recibidos por la última persona que querían ver en ese momento particular. Buenas tardes, comandante supremo. Gritaron al unísono. Tranquilos, señores. No estás aquí para hablar de tu, francamente, épica cagada en tu última misión de entrenamiento, dijo con una sonrisa sádica de labios finos en su rostro. En cambio, lo sacaron para ayudar a probar una nueva pieza de equipo. Dejaré que su creador explique más. Ella se hizo a un lado y una luz brillante pasó de una chispa a la forma de una persona, luego se transformó en Aaron, quien estaba de pie con el orgullo grabado en cada centímetro de su cuerpo. Hola, caballeros. Athena debería haberles informado de su próxima tarea. Pondrán a prueba el nuevo equipo en pruebas de estrés simuladas. Athena me asegura que los resultados de su reciente misión han demostrado que son exactamente los correctos. Gente para el trabajo, dijo con una sonrisa en su rostro que no era una sonrisa. Créame, señor, absolutamente lo son, le aseguró Athena desde un lado, luego lanzó una mirada siniestra a los miembros del equipo Reaper 22 en la sala de reuniones. Aaron asintió y continuó. El equipo que probarás es el sistema de protección psiónica, arcana y física, o PAPS para abreviar. Está diseñado para protegerte contra todo tipo de daño, dejando tus nuts como una forma de protección de respaldo. Ahora que la gente está siendo bendecida con superpoderes, se ha hecho evidente que necesitamos desarrollar preventivamente sistemas de protección que funcionen contra todas las formas de daño, no solo el físico. Aaron pasó los siguientes 10 minutos dando una breve descripción general del sistema PAPS a los ansiosos miembros del equipo Reaper, luego les entregó un archivo de datos que contenía la hoja de especificaciones detallada para el nuevo equipo que se agregaría a su kit y desapareció. ¿Alguna pregunta? Preguntó Atenea. El equipo sacudió la cabeza y coreó. No hay preguntas, señora. Bien entonces. Tienes un día para repasar los datos y luego comenzará el ciclo de la misión de prueba. Despedido. Sí, señora. Los segadores gritaron con un saludo, luego abandonaron la sala de reuniones y se dirigieron de regreso al cuartel de su equipo. Entonces, primera orden del día, dijo Tequila una vez que regresaron a la bahía de su escuadrón. ¿Cómo deberíamos llamar a este nuevo kit? Se descartaron varias sugerencias y un miembro del equipo fue abucheado y golpeado hasta convertirlo en pulpa por sugerir Papesmear como apodo para el nuevo equipo. Luego el alboroto se calmó durante unos minutos antes de que otro miembro del equipo sugiriera. ¿Por qué no lo llamamos Papi? Mi papi siempre se paraba frente a mí cada vez que sucedían cosas malas. Ahuyentaba al monstruo en el armario y al monstruo debajo de mi cama cuando era pequeña, me enseñó a nadar después de que me salvó de ahogarme al caer en la piscina, muchas cosas, la verdad. Mi papá me protegió cuando era pequeña, y ahora que somos grande, nuestros papás ya no pueden ayudarnos. Pero este sí puede. Todo el escuadrón se quedó en silencio mientras los hombres pensaban en sus vidas y en sus padres, estuvieran presentes o no, protectores o no, decentes o no, incluso si sus padres eran la escoria más cruel y abusiva que conocían. Al crecer, todos y cada uno de ellos soñaban con tener un papá como el descrito por su compañero de escuadrón. Bueno, dijo Tequila. Parece que tenemos un ganador. El resto de los hombres asintieron, luego todos se pusieron manos a la obra revisando las especificaciones detalladas en el archivo que Aaron les había entregado antes. Una hora más tarde, terminaron de revisarlo y uno de ellos preguntó. Entonces, sargento mayor, ¿cree que papi nos protegerá de que nos arrojen rascacielos? La bahía del escuadrón cayó en otro largo silencio. Esta vez, sin embargo, fue un silencio frío y amenazador mientras todos miraban a la persona a la que estaban a punto de golpear para que reapareciera por mencionar su vergüenza humillante más reciente. El mundo todavía estaba en la fase de recuperación después de la crisis económica y financiera. Gracias a una inmensa cantidad de estímulos y otros pagos de ayuda en nombre del gobierno, las empresas habían estado contratando gente en masa, reduciendo considerablemente la tasa de desempleo mundial.
Sin embargo, debido a la disparidad en la educación entre la población de algunos de los antiguos países, ya sea como resultado de guerras devastadoras o simplemente por un mal liderazgo, algunas áreas todavía estaban sufriendo. El crecimiento económico parecía haberles pasado de largo. Después de todo, si no saben que existe un programa para ayudarlos, ¿cómo se les puede ayudar? Por lo tanto, solo sobrevivían con soporte vital gracias a la donación de fondos de la Fundación Coeus y la construcción de clínicas, escuelas y cosas así gratuitas. Pero la recuperación en las peores zonas seguirá siendo lenta hasta que sus niveles educativos alcancen el estándar mundial. Y ese, lamentablemente, era un problema que solo el tiempo podía solucionar. Entre las zonas que todavía están sumidas en una recesión económica se encuentra el antiguo país de Corea del Norte. Tenían la tasa de desempleo más alta y los estándares educativos más bajos como resultado de que la dinastía Kim los mantuvo deliberadamente sin educación y en gran medida dependientes de su liderazgo. Y debido al lavado de cerebro generacional que se había implementado en todo su país, Aaron tuvo que tomar algunas medidas extremas para evitar que siguieran a los Kim a la tumba, o tal vez peor, actuaran y tomaran las armas que aún pudieran encontrar para luchar contra un enemigo. Guerra contra el mundo. Así, esa zona tenía la mayor concentración de cubos per cápita en todo el mundo. Fueron necesarios para volver a capacitar a las antiguas fuerzas armadas de la RTDC. Una vez instalados en sus grupos de larga duración, el siguiente grupo en ser tratado eran los muy ancianos, los muy jóvenes y los muy enfermos. El imperio no solo estaba brindando curación del cuerpo, sino también curando las mentes de las personas y despejando la niebla en la que el régimen de Kim los había puesto a propósito, despejando sus mentes y restaurando sus habilidades de pensamiento crítico sin implantar ningún condicionamiento operante adicional. Desencadenantes. Una vez completado el primer paso, se consideró que la recuperación iba por buen camino y a los ex soldados de la RTDC se les dio a elegir. Unirse a Ares, retirarse con un pago global en End para iniciar su nueva vida civil, o unirse a la agencia de policía imperial. Sin embargo, los ex soldados que habían cometido crímenes fueron remitidos al Poder Judicial Imperial para que los procesara. Y sin una endeble ley de prescripción en el Código Legal Imperial, incluso los crímenes cometidos décadas antes fueron agregados a los expedientes de los jueces para su juicio y sentencia. De todos modos, la mayoría de ellos optó por permanecer en el ejército. Sintieron que sus perspectivas de futuro serían mejores si mantuvieran el estilo de vida al que se habían acostumbrado durante toda su vida adulta. La mayoría de los que optaron por no continuar en Ares optaron por trabajar para la agencia de policía imperial, cambiando los uniformes militares que les habían impuesto por uniformes civiles que eligieron. Solo unos pocos eligieron la jubilación a tanto alzado, en su mayoría aquellos que tenían familias que mantener, y que eso los sustentaría. La razón principal que citaron para abandonar el servicio gubernamental fue que sentían que el nivel de peligro en dicho servicio había aumentado considerablemente con la llegada de los benditos, personas a quienes se les habían otorgado superpoderes gracias a algunas partículas misteriosas que flotaban en el aire a su alrededor. Pero a pesar de que su inseguridad era alta y sus perspectivas bajas, los ex ciudadanos norcoreanos fueron casi unánimes en su ferviente apoyo al imperio. Ver la caída de las antiguas familias ricas que habían apoyado al ridículamente corrupto régimen de Kim a través de los ojos de personas recién desprogramadas los había hecho agradecidos al imperio que los había sacado de su pobreza anterior, convirtiendo a su región en la más leal de todas las regiones. En todo el imperio, justo después de Eren, que tuvo la fortuna de ser el lugar de nacimiento del imperio terrano. Sin embargo, aunque la ex República Popular Democrática de Corea era fervientemente leal al imperio, eso no significaba que no hubiera problemas. Un joven de ascendencia coreana se encontraba frente a una de las sucursales físicas temporales del Banco del Universo. El edificio había sido reutilizado del Banco Central de la República Popular Democrática de Corea y había sido confiscado como parte del derribo de los pilares de apoyo detrás del régimen de Kim. Entró silenciosamente al edificio y tomó un número del dispensador, luego tomó asiento y esperó a que llegara su turno. Después de unos 10 minutos, su número apareció en la pantalla y se dirigió a la estación de una atractiva cajera de banco de entre 20 y tantos y 30 y tantos años, vestida con el atuendo estándar de dama de oficina. Buenas tardes. Bienvenido a la sucursal del Banco del Universo en Pyongyang. ¿En qué puedo ayudarlo hoy, señor?, preguntó la señora con una sonrisa en su rostro. El banco le pagó muy bien, lo que la convirtió de una cosa inútil que perdía dinero en el sostén de toda su familia. Me gustaría hacer un retiro, dijo tranquilamente el joven.
¿Cuánto te gustaría retirar? Preguntó la joven. Todo ello. Sea testigo del debut de este capítulo, revelado a través de Nfeuro L, B1N. La cajera del banco consultó el registro acásico para obtener la identificación del hombre y luego abrió su cuenta en sus gafas AR para facilitar su retiro. Él solo tenía 15 END en su cuenta, así que abrió el cajón y contó 2 billetes, luego los deslizó por el mostrador hacia el joven. Aquí está tu 15 final, ¿hay algo más que pueda...? Gritó, repentinamente con un dolor insoportable cuando el joven agarró su muñeca con su mano ahora en llamas. Continuó gritando hasta quedar ronca y luchando por escapar del agarre del hombre mientras el humo se elevaba de su brazo junto con el hedor dulzón y enfermizo de la carne humana asada. Tráeme al gerente. Gritó el hombre mientras sujetaba el brazo del cajero a la parte superior del escritorio del banco. Luego la arrastró pataleando y gritando por encima y alrededor de la ubicación de la bóveda del banco. El guardia de seguridad del banco informó inmediatamente de la situación, pero como implicaba el uso de un superpoder, le dijeron que se retirara y continuara observando mientras se enviaba una unidad especializada para ocuparse del problema. El resto de las personas en el banco tampoco pudieron actuar, ya que el hombre había cambiado su agarre del brazo a su cuello, amenazando con cocinarla hasta morir en el momento en que alguien intentara algo heroico. Este robo a un banco pasaría a los libros de historia como el primer incidente en el que un individuo usó su superpoder para el mal, y solo habían pasado unas pocas horas después de que los despertadores abandonaran los cubos y completaran su despertar. Aunque el edificio del Banco del Universo había sido requisado por el Imperio, habían realizado un escaneo profundo para asegurarse de que fuera seguro usarlo como sucursal temporal de su banco. Después de que el escaneo no descubrió problemas, decidieron no renovarlo, ya que sería un desperdicio de recursos. Sin embargo, se habían hecho algunas cosas, como actualizar el sistema de seguridad e instalar un sexto de monitoreo para garantizar un informe rápido de cualquier problema a los superiores para una mayor evaluación y toma de decisiones. Un individuo con superpoderes está intentando robar un banco. Situación. Arcoíris. Pajas. 1. Daño. Blanco. Evacuación en curso. Nota del editor. Arcoíris es la palabra clave para situaciones que involucran despertadores, ya que introducen un nivel de incertidumbre sobre cuán peligrosa es una situación determinada. Por lo tanto, podría ser cualquier cosa, desde inofensiva hasta catastrófica en un momento dado. En el momento en que llegó el informe, las agencias imperiales entraron en acción. Las órdenes se transmitieron a la Agencia de Salud Imperial, a la Agencia de Policía Imperial y a Ares. La respuesta fue abrumadora y, algunos dirían, innecesariamente amplia. En un minuto, habían llegado 2 buques de primera respuesta, FRV, uno con equipo de extinción de incendios que podía empapar 1 kilómetro entero a su alrededor con espuma ignífuga para sofocar cualquier incendio, y el otro con más de 400 cápsulas médicas en su cavernosa bodega. Más FRV flotaban muy por encima de la sucursal del Banco del Universo en caso de que la situación se extendiera y requirieran más capacidad de evacuación médica de emergencia. Junto con ellos, la Agencia de Policía Imperial envió 20 lanzaderas de transporte, blindadas para resistir fuego intenso y llenas de escuadrones de equipos SWAT y suficientes agentes antidisturbios en plena marcha para acordonar un radio de 8 cuadras alrededor del banco, además de un negociador de rehenes y un destacamento de Lea para garantizar su seguridad. Mientras tanto, la base de Ares en las afueras de Pyongyang había enviado 2 aerocópteros cargados con un pelotón completo de soldados de Ares. Se encontraban a poco menos de 5 kilómetros de la orilla y podían llegar a ella en cuestión de segundos. En lo alto, más allá de la línea Karman, había un crucero de ataque orbital Ares con 2 batallones enteros de soldados cargados en cápsulas Jet a la espera de un despliegue de emergencia. 3 minutos desde el inicio del atraco. El criminal con superpoderes todavía sostenía a la cajera del banco por el cuello, soportando todo el peso de su cuerpo y manteniéndola erguida, a pesar de que había caído inconsciente debido al dolor de su brazo cocido. El gerente de la sucursal estaba trepando en la bóveda, barriendo frenéticamente dinero en efectivo de los estantes en grandes bolsas que el banco generalmente usaba para transferir divisas de un lugar a otro, como el joven había exigido. Actualmente, el director del banco no estaba preocupado en lo más mínimo por el robo. Sin embargo, le preocupaba el tiempo que se estaba tomando. El Imperio había enfatizado durante el entrenamiento que, si ocurría un robo, debían cooperar con el ladrón lo mejor que pudieran, ya que se podía recuperar dinero, pero no vidas. Y si el ladrón no liberaba pronto a la cajera, ella estaría cada vez más cerca de su muerte.
Cuando terminó de llenar las bolsas con dinero, las cerró y se volvió hacia el joven. Esto es lo máximo que estas bolsas pueden contener sin romperse. Más que esto y no podrás cargarlas. ¿Puedes tomarlas y correr? Deja a la chica atrás, ella solo te ralentizará y el cuanto más tiempo estés aquí, menos probable será que escapes. Entonces, ¿qué te parece, eh? Intentaba convencer al ladrón de que huyera para no agravar la situación más de lo que ya estaba. Desgraciadamente, no tuvo en cuenta la naturaleza humana. ¿Me estás dando órdenes, inmundicia inhumana? El joven gritó de rabia al pensar en un pedazo de basura sin poderes pensando que podía darle órdenes, o que era más inteligente y podía pensar en cosas que un miembro de los bienaventurados no podía. Sea testigo del debut de este capítulo, revelado a través de Nfeuro L, B1N. No, 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 aseguró el gerente con un gesto de las manos y un movimiento de cabeza. Eso no es lo que estoy tratando de hacer en absoluto. Lo único que digo es que si te quedas más tiempo, aumentarás el riesgo de que te atrapen. Eso es todo. Te juro que solo estoy tratando de ayudarte. Le entró pánico ante la idea de haber empeorado potencialmente la situación. Tú, humilde y no bendecido pedazo de, justo cuando estaba a punto de empezar a despotricar sobre lo grandioso que era y lo inútiles que eran los no bendecidos, fue interrumpido por una voz que provenía de parlantes ocultos por todo el banco. Probando, 1, 2, 3, la voz se aclaró la garganta y continuó. Kim O-song, soy el negociador Park de la Agencia de Policía Imperial de Pyongyang. Por favor levante cualquier teléfono con señal y marque cualquier número de teléfono para que podamos conversar. Los guardias de seguridad del banco ya habían terminado de evacuar a todos los presentes excepto al cajero, el gerente y el ladrón. Una vez que los propios guardias abandonaron el banco, este fue completamente sellado por el monitor de seguridad sexto, confinando al ladrón como una tortuga en un frasco. A pesar de no estar exactamente emocionado por eso, el joven se dio cuenta de que había sido atrapado por la escoria subhumana y no bendecida y tomó el Zeus-One que el gerente le estaba ofreciendo. Marcó el número de la policía local y la llamada se conectó de inmediato. Se envió automáticamente al negociador en forma de videollamada. ¿Qué deseas? Kim O-song se burló mientras colocaba el teléfono frente al cajero. Mantuvo una mano en su cuello, sosteniéndola frente a la pantalla y pronto su mano comenzó a brillar de color rojo. La mujer se despertó del nuevo dolor, pero todo lo que pudo hacer fue gemir y estremecerse, su cuerpo debilitándose por el momento y sus ojos en el proceso de cerrarse, tal vez por última vez. Por favor, libérenla y cuéntenos sus demandas. Con ella viva, hay más posibilidades de que se cumplan sus demandas. Pero si ella muere, esa posibilidad se vuelve cero y el imperio caerá sobre ustedes con el peso de miles de millones. Cuando el negociador mencionó que su rehén estaba casi muerto, las manos de Kim O-song dejaron de arder. Sin embargo, la niña ya tenía carne quemada en el cuello y se había desmayado una vez más. Esta vez, sin embargo, estaba al borde de la muerte, ya que su cerebro casi había sido cocinado por la sangre caliente que fluía hacia él a través de sus arterias carótidas. Su situación era crítica. Escuchen, inmunda inmundicia campesina, soy Superio, comenzó, pero antes de terminar la frase, algo atravesó la pared, zumbando como un enjambre de abejas, y golpeó el lado izquierdo de su cintura. Pasó por todo su cuerpo, destrozando todo alrededor de su pelvis y dejando una estela de cavitación tan severa que incluso su piel y los órganos de su abdomen prácticamente explotaron por la sobrepresión y el vacío posterior. Luego, después de atravesar su cuerpo, continuó, pasando por el otro lado de la bóveda y finalmente cavándose a 10 metros de profundidad en el suelo en el callejón al lado del banco. Solo después de que se detuvo se escuchó el sonido de un disparo y el cerebro de Kim O-song recibió el mensaje de su sistema nervioso. Chilló en absoluta agonía mientras su mente era abrumada por las señales de su cuerpo. Por reflejo soltó al pobre cajero del banco mientras sus pulmones caían al suelo después de su chillido inhumano, amortiguándolo cuando caía encima de ellos. La cajera del banco se desplomó sobre su pecho, su cabeza casualmente tuvo su caída amortiguada por el pecho del otrora supremacista sobrehumano. Escuchó los últimos latidos de su corazón, o lo habría hecho si hubiera estado consciente, y sus piernas, empujadas por su caída, cayeron al suelo a ambos lados de ella. Una sola bala había convertido a una persona en una espantosa pila de carne y órganos, rodeada por una niebla roja que se extendía. Ni siquiera 3 segundos después, un equipo SWAT irrumpió en la bóveda junto con un robot Rescue R, que inmediatamente comenzó a atender al cajero y al ladrón de bancos fallido.
La cajera fue subida con cuidado a una camilla de gravedad para transportarla a la cápsula vacía que la esperaba a bordo del vehículo de primera respuesta, mientras que Kim Oh-son fue decapitado y su cabeza metida sin ceremonias en una nanobolsa para preservarlo para su posterior reconstrucción en una cápsula médica en el penal. Cubo en el Polo Norte. Los investigadores de Lab City se habían superado por completo con el MK-XB, dispositivo de éxtasis táctico equipado con nanitos. El NETS era una bolsa negra diseñada para caber holgadamente sobre una cabeza humana y que, al activarse, se sellaba firmemente a los contornos de la cabeza de una persona. Estaban equipados con una colonia de nanocitos sanadores que mantendrían la oxigenación de la sangre y todo lo necesario para mantener un cerebro activo y saludable, junto con una conexión a la simulación para evitar que el paciente se volviera loco debido al trauma severo que habían sufrido sus cuerpos. Como medida de respaldo, y a veces primaria, tenían un generador de campo de éxtasis que mantendría el interior de la bolsa en completa éxtasis mientras tuvieran baterías para mantener el campo. Cada batería especializada podría durar hasta 1 hora y se podrían cambiar en caliente sin perder efectividad en el campo. Los NETs fueron diseñados para evacuar médicamente a los soldados de Ares que habían resultado gravemente heridos y que de otro modo se habrían considerado irrecuperables y catalogados como muertos en combate, y probarlos en la simulación había demostrado su valía. Aunque los propios soldados detestaban estar en bolsas en la cabeza, como lo llamaban, todavía estaban agradecidos de que hubiera equipo que les permitiera vivir para despreciarlo. Fuera del banco. Aunque la policía acordonó inmediatamente un radio de 200 metros alrededor del banco para evitar daños, la gente seguía apiñada alrededor del cordón y apretujada contra las ventanas de los edificios con vistas directas al banco. Habían visto la enorme respuesta policial y médica de emergencia, por lo que en algún lugar muy profundo sabían que había peligro allí, pero aún así querían verlo por sí mismos. Entre los curiosos, la mayoría había sacado sus teléfonos y estaban transmitiendo en vivo los eventos, buscando sus 15 minutos de fama. Los canales de noticias también habían recogido las transmisiones en vivo para retransmitirlas, empujando el robo al banco aún más profundamente en la conciencia pública con testimonios de personas que estaban en la escena, a pesar de que la mayoría de ellos ni siquiera podían ver nada desde sus puntos de vista. E incluso si tuvieran una vista del banco, seguía siendo una vista exterior y no tenían idea de lo que estaba pasando dentro. Lo único que sabían era que la policía había estado transmitiendo un mensaje repetido de permanecer en casa y detrás de los cordones por su seguridad, ya que el criminal que estaban aprehendiendo era uno de los bienaventurados. Los medios de comunicación habían aprendido la lección después de la segunda purga, en su mayor parte, y solo estaban retransmitiendo las transmisiones en vivo sin ningún comentario o especulación adicional, ya que cualquier parcialidad por su parte probablemente desencadenaría una tercera purga entre los conglomerados de medios. Y se estaban quedando sin pasantes y recién graduados de carreras de medios en universidades de todo el mundo, por lo que una tercera purga era algo que tenían que evitar por completo. Dado que la situación involucraba a un sobrehumano, se extendió aún más rápido, con observadores de todos los rincones del mundo sintonizados para ver cómo lo manejaría el imperio. El lanzamiento inicial de este capítulo se produjo en el sitio N0BJJN. Poco después de que el mundo se diera cuenta de lo que estaba pasando, tuvieron su respuesta. Un solo disparo resonó solo Dios sabe dónde, luego el equipo SWAT irrumpió en el banco junto con un robot Rescue R que se escabullía. Luego solo hubo silencio, seguido por el equipo SWAT escoltando una camilla flotante y un hombre corpulento que había sido pintado de rojo hasta el FRV afuera de la puerta principal del banco para tratamiento de emergencia y evacuación al cubo en las afueras de Pyongyang. Los acompañaba un agente de policía que llevaba un objeto negro no identificado del tamaño de una cabeza. Los agentes de policía volvieron a subir a sus coches patrulla, el equipo SWAT volvió a subir a su camión y los agentes de tráfico cortaron el cordón que rodeaba el banco. El banco todavía estaba sellado con cinta adhesiva de la escena del crimen, pero toda la multitud de policías y trabajadores de los servicios de emergencia simplemente hicieron las maletas y se marcharon con mucha menos fanfarria de la que habían llegado. Todos los que miraban quedaron confundidos sobre lo que acababa de suceder exactamente dentro del banco, pero el imperio permaneció en silencio sobre el tema. Unos minutos antes. Un individuo con superpoderes está intentando robar un banco. Situación. Arcoíris. Bajas. 1. Daño. Blanco. Evacuación en curso. Los cuarteles en el cubo en las afueras de Pyongyang se atenuaron y una luz roja comenzó a parpadear.
10 cápsulas de realidad virtual de estancia prolongada se abrieron con un silbido, revelando un escuadrón de soldados de Ares. Salieron de sus cápsulas y corrieron hacia la armería, donde sacaron su equipo. Ya habían sido informados sobre la misión en la simulación, por lo que sabían lo que tenían que hacer. Todo lo que quedaba era ejecutar el plan. Los hombres tenían relativamente pocos nerviosismo, intercambiaban bromas e insultos mientras sacaban su equipo, se preparaban y se dirigían hacia el techo a través del ascensor de despliegue rápido en el medio de la enorme estructura. Un humano normal y no mejorado sufriría lesiones graves debido a la fuerza G del propio ascensor, pero para los soldados mejorados de Ares se sentía como poco más que despegar en un avión de pasajeros para ese mismo humano no mejorado. Mientras el ascensor subía, ejecutaron sus programas de autoprueba en todo su equipo. Naturalmente, todo volvió a ser verde, ya que el equipo se recicló y reimprimió entre misiones para garantizar que no se acumularan daños debido al desgaste, lo que provocaría muertes y lesiones evitables entre las tropas. Belvinth fue la primera plataforma en presentar este capítulo. 17 segundos más tarde, el ascensor llegó al tejado y los soldados corrieron hacia el transbordador que los esperaba, que despegó y se detuvo a 3 kilómetros del suelo. La puerta de ala de gaviota se abrió y el soldado que llevaba un rifle de pulso se paró frente a la abertura y se arrodilló. Acercó su codo izquierdo a su pecho y apoyó la empuñadura de su arma sobre su mano, luego apretó la culata contra su pecho. Dio una orden a través de su HUD y su armadura se fijó en posición, asegurándose de tener una plataforma de tiro estable. Integrando su HUD con los controles del transbordador, ajustó su dirección, tratándolo como poco más que una extensión de su cuerpo mientras hacía ajustes demasiado finos para que incluso los sentidos mejorados de sus compañeros de escuadrón pudieran detectarlos. Los sensores del transbordador enviaron una abrumadora cantidad de datos al soldado, cuya IA de bordo los filtró y los mostró en su HUD. La combinación de esos datos con imágenes de cámaras de seguridad y lidar de detección meteorológica del satélite Panopticon en órbita sobre él le dio toda la información que necesitaba. Un disparo, susurró mientras la yema de su dedo temblaba contra el botón de disparo de su rifle de pulso. Una sola bala de penetrador tipo 17 voló por el cañón y salió con un gran y crujiente estampido. Con una velocidad inicial de 6 km por segundo, se necesitarían aproximadamente 4 segundos y algunos cambios para impactar a su objetivo, Kim O-sung, que actualmente se encontraba de pie en la bóveda de un banco, sosteniendo a un rehén frente a él por su cuello. Pasó un segundo. Por favor, libérenla y cuéntenos sus demandas. Con ella viva, hay mayores posibilidades de que se cumplan sus demandas. Pero si ella muere, esa posibilidad se vuelve nula y el imperio caerá sobre ti con un peso de miles de millones, dijo el negociador. Pasaron 2 segundos. La mano de Kim O-sung dejó de quemar el cuello de su rehén. Pasaron 3 segundos. El objetivo inhaló, preparándose para desatar una virulenta ráfaga de insultos contra el negociador de rehenes. Pasaron 4 segundos. Escucha, inmunda inmundicia campesina, soy superior, impacto. Una muerte, susurró el francotirador, después de haber disparado el tiro de francotirador más largo de la historia a poco menos de 25 kilómetros de su objetivo. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de su pobre alma ignorante. Completada la etapa inicial de la misión, la puerta de ala de gaviota se cerró con un silbido y el francotirador, ahora móvil, se levantó y regresó a su asiento entre aplausos, gritos y gritos del resto de su escuadrón. La lanzadera, después de que el francotirador le permitiera realizar operaciones normales, giró y voló hacia el banco a un ritmo relativamente tranquilo, programado para llegar poco después de que la bolsa en la cabeza del perpetrador fuera sacada por la puerta principal. Pronto llegó y la puerta del transbordador se abrió de nuevo, esta vez para permitir que un rescue reabordara con su carga. Una bolsa para la cabeza de Nets. La escena era tan caótica que prácticamente nadie había notado que un solo escuadrón aterrizaba, recibía un paquete y despegaba nuevamente. El transbordador de transporte alcanzó la órbita, se orientó hacia el polo norte magnético y se alejó sin que nadie se diera cuenta. El agujero era el apodo que las personas conocedoras le habían dado al complejo de prisioneros despertadores 00001. Ubicado a 9 kilómetros bajo el fondo del mar en el polo norte magnético, funcionaba y se mantenía caliente gracias a un enorme generador geotérmico hundido en el magma del manto. Tenía forma cilíndrica, unos 500 metros de ancho y 300 pisos de alto, y estaba diseñado para contener a cientos de miles de prisioneros despiertos con una incomodidad relativamente menor. Nota del editor. Imagínese la prisión debajo del crematorio en la película Las Crónicas de Riddick, excepto que no está tan deteriorada.
Después de todo, es algo que Aaron diseñó y construyó. La escena de la película es solo para darle una idea del estilo de la prisión, o más bien de su inspiración. Después de todo, era una prisión, no un balneario de lujo. Transporte Ares 14, 87, 21, tiene autorización para aterrizar. Continúe hasta el anillo de acoplamiento central, Bahía 72. Entiendo que está transportando un único despertador, con la designación Kim O-song, presente en una bolsa para la cabeza de Ness. Entendido, control, respondió el piloto del transbordador. Procederemos a la Bahía 72 para descargar nuestra carga. Un robot de rescate de emergencia Rescue Air y un prisionero con una bolsa en la cabeza, designación Kim O-song. El piloto se dirigió hábilmente hacia el anillo de atraque de Deole, la única parte de la enorme estructura que estaba sobre el fondo del mar, camuflada como estaba por colonias guardianas de nanitos disfrazadas de rocas, grava y diversas especies de flora y fauna nativa. Al fondo marino en las hostiles aguas del Polo Norte. Navegó hacia la bahía abierta y esperó pacientemente a que se evacuara el agua de mar de la bahía de atraque antes de abrir la puerta, permitiendo que el Rescue Air sacara a su antiguo pasajero de su vehículo y lo llevara por un pasillo monótono. Mejor él que nosotros, murmuró el piloto, luego selló su transbordador y esperó a que se inundara la bahía de atraque, después de lo cual lo llevó de nuevo a la órbita e hizo un vuelo relativamente rápido de regreso al cubo en las afueras de Pyongyang. Señor. ¿Un momento de tu tiempo, por favor? Le preguntó al negociador de rehenes un periodista que tuvo la suerte, o quizás la mala suerte, de estar en el lugar. Estaba en el banco para hacer un depósito cuando se produjo el robo. Momentos como estos harían que las carreras de los funcionarios gubernamentales quedaran en el pasado. Los usarían para impulsarse a la fama, y luego usarían esa fama como trampolín para ascender a una posición más alta en el gobierno o renunciar a sus empleos gubernamentales mal remunerados e ingresar al sector público bien remunerado. Y todo fue a costa de la miseria de los demás. Sin comentarios por ahora. La investigación continúa y daremos un comunicado a la prensa una vez finalizado nuestro trabajo, respondió el negociador. Como el comandante del lugar se había precipitado hacia el banco detrás del equipo SWAT y del rescate médico, el negociador quedó temporalmente a cargo. Pero aunque podría haber dado algunos fragmentos de información para abrir el apetito del público, ganando así reputación y fama para un inevitable ascenso en la cadena salarial, amaba su trabajo actual y no tenía intención de dejarlo. Por lo tanto, era en gran medida un operador que seguía las reglas. Además, sabía sin lugar a dudas que el imperio era muy estricto con la corrupción de cualquier tipo, y lo que enseñaban en la Academia de Policía Imperial era esencialmente la palabra de Dios y debía ser obedecida. Entonces, incluso si estuviera dispuesto a utilizar esos atajos clandestinos y alimentarse de la miseria de las víctimas, aún así se abstendría de hacerlo ya que las consecuencias serían, graves, por decirlo suavemente. Pronto, el alboroto se calmó. La policía recogió sus cordones, el equipo SWAT partió en su vehículo, cargaron el FRV y se dirigieron de regreso al cubo, y todo volvió a una apariencia de normalidad. Dicho esto, era solo una apariencia, ya que la gente ahora tenía pruebas de lo que antes solo habían sospechado. Superpoderes significaban supervillanos. Con los negocios circundantes al banco en el distrito Chunguyok de Pyongyang nuevamente en funcionamiento, lo único que quedaba era que el equipo forense, que había llegado después de que terminara la respuesta policial y la escena fuera declarada segura, hiciera su investigación y recreación. La tecnología que el imperio utilizaba habitualmente ya era suficiente para automatizar ese proceso, pero Aaron había decidido inteligentemente que duplicar el esfuerzo estaba bien para la mayoría de las tareas no críticas. Si no hubiera tomado esa decisión, el desempleo habría sido cercano al 90%, ya que prácticamente todos los trabajos en el imperio podrían ser manejados fácilmente por robots con sexto de nivel superior instalados. 10 minutos después de que los especialistas forenses entraron al banco, terminaron su escaneo profundo y empacaron. Todo lo demás se manejaría en la simulación, al menos por su parte. La única tarea que les quedaba era colocar 2 guardias afuera del banco para esperar a que llegaran los limpiadores de la escena del crimen para limpiar lo que Kim O-song había dejado inadvertidamente después de haber sido introducido violenta y catastróficamente en el extremo comercial de una bala. En total, el banco pudo reanudar sus operaciones normales 30 minutos después de que comenzara el intento fallido de robo. La única señal de que había sido atacado fue una ligera decoloración en el escritorio detrás del cual trabajaba el cajero del banco original, donde la madera se había deformado por el calor del fuego del despertador y la laca necesitaban ser reemplazados. Y
El recién nombrado jefe de la agencia de policía imperial, Eric Schneider, solo llevaba 2 horas en el cargo en el mundo real antes de encontrarse con su primer problema. Había estado celebrando con su familia en realidad virtual, con la intención de realizar la gira mundial que nunca antes habían podido permitirse mientras se sometía a sus mejoras genéticas, pero lo sacaron de su casa allí y lo enviaron a su oficina, donde le informaron sobre la situación actual y se fue a ocuparse de ella. Afortunadamente, ya había leído el código legal imperial mucho antes de su nombramiento, por lo que no le tomó mucho tiempo familiarizarse con el manual de procedimientos, afortunadamente, mucho más delgado para su nuevo puesto. A través de él, había aprendido que, siempre y cuando no la cagara demasiado, el emperador no intervendría y, en la mayoría de los casos, lo dejarían a su propia discreción. Y para no cagarla, lo único que tenía que hacer era seguir las pautas de su manual de procedimiento. Sea testigo del debut de este capítulo, revelado a través de Nfeuro L, B1N. Solo le llevó unos 10 minutos comprender bien cómo se había desarrollado todo el intento de robo y cuál había sido la respuesta de la policía. Todavía tenía que revisar sus archivos de datos introductorios, que todos los jefes de agencia habían recibido, pero con las pruebas y los informes que se le presentaron, no los necesitaba. El robo fue un caso claro de principio a fin. Tenía la trifecta. Se habían identificado los medios, el motivo y la oportunidad, sin dejar nada por investigar. E incluso sin eso, todavía tenía testigos presenciales, pruebas físicas y, más allá de eso, tenía el santo grial absoluto de cualquier investigación policial. Una cámara de seguridad de alta resolución que grababa el crimen que se estaba cometiendo. Si no podía hacer su trabajo a la perfección con todo eso a su alcance, bien podría renunciar. Programen una conferencia de prensa, dijo a la sala vacía. Como jefe de agencia, se le asignó un asistente especializado en inteligencia artificial para que actuara como secretario y asistente en la simulación. Eso se sumaba a su mayordomo personal de IA, que había sido transferido a su módulo de realidad virtual durante sus procedimientos de mejora genética e implante. Pero solo porque fuera la primera vez que trabajaba con su IA oficial no significaba que no estuviera ya acostumbrado a ellas. Durante mucho tiempo había sido usuario del sistema operativo Gaia tanto en la computadora de su casa como en su teléfono, por lo que sabía que eran asistentes competentes incluso directamente desde el primer momento sin haber aprendido nada sobre él, en cuanto a su personalidad. Invitaciones enviadas, señor. La conferencia de prensa está programada para comenzar dentro de 17 minutos, tiempo de simulación pública, a las 3 p.m. en punto. Eso es dentro de 5 horas, así que tienes tiempo de explicar por qué te sacaron de una celebración familiar, dijo el asistente, recordándole a Eric la diferencia de dilatación del tiempo entre la simulación gubernamental y el dominio público. No hay necesidad. Ella lo entenderá. Era la esposa de un policía y ahora es la esposa de un alto funcionario del gobierno. La única diferencia entre los dos es que un empleado del gobierno tiene muchas menos probabilidades de recibir un disparo, apuñalar o sufrir otras lesiones en el cumplimiento de su deber. Ojalá, de todos modos, dijo con una sonrisa irónica. Así que ahora solo necesito ganarme el sustento. Entendido, señor. ¿Puedo sugerirle, entonces, que comience a trabajar en el volcado de datos introductorio? Es un archivo grande y debes revisarlo en secciones para poder internalizar la información de manera más eficiente. Escuché, dijo Eric, luego repasó el informe del robo al banco por última vez antes de abrir su manual de introducción al imperio, como lo habían llamado sus asociados. Contenía toda la información que tenía autorización de seguridad para conocer a su nivel, por lo que era básicamente el mismo volcado que Jeremy y Joseph, los nuevos ministros del Interior y Exterior, habían recibido, pero contenía mucha menos información y solo lo relacionado con su trabajo. ¿Cómo debería llamarte? Le preguntó a su asistente de IA. Ya llamé a mi mayordomo Alfred, así que ¿qué tal y Gordon? Te llamaré Gordon. Entendido, señor. ¿Le gustaría actualizar mis ajustes para la configuración inicial o permitirme adaptarme de forma independiente? Preguntó Gordon. No ahora. Ponle un alfiler. Realice una búsqueda de palabras clave para la palabra despertadores relacionada con mi puesto como jefe de la agencia de policía imperial, incluida la información del manual. Sí, señor, respondió Gordon. Prepárese para la descarga de datos. Eric se reclinó en su silla y se relajó. Ya se había sometido a una descarga de datos antes, por lo que sabía lo que le esperaba. Una gran cantidad de agonía y sufrimiento innecesarios, pero ningún daño duradero real.
Sin embargo, le habían aconsejado que no dependiera de la descarga de datos y que los guardara para emergencias y cosas que necesitaba saber, como el dorso de sus manos, ya que aún necesitaría recordar la información descargada en su cerebro para llevarla a la memoria activa. Pronto comenzó la descarga y los gritos. Simulación pública, sala de ruedas de prensa. La conferencia de prensa de la Agencia de Policía Imperial estaba programada para las 3 p.m. y todos los que habían sido invitados a asistir habían llegado 5 minutos antes. Teniendo en cuenta que solo les habían dado 17 minutos de tiempo de espera, u 8 minutos y medio, en tiempo real, era impresionante que no faltara ni una sola persona en la lista. Precisamente cuando el reloj marcaba las 3, Eric se materializó detrás del podio, atrayendo la atención de la audiencia, quienes tenían curiosidad por saber quién era. No perdió tiempo, para satisfacción del público, sino que inmediatamente comenzó a hablar. Buenos días, damas y caballeros de la prensa y a todos los que miran desde la comodidad de sus hogares. Mi nombre es Eric Schneider, y hace aproximadamente 2 horas y media, hora de la Tierra, fui nombrado jefe de la Agencia de Policía Imperial. Aunque hablaba en su alemán nativo, gracias a la magia de la tecnología imperial y la realidad virtual, todos los que escuchaban lo escucharon y lo vieron hablar con fluidez en su propio idioma. Su presentación, junto con el breve tiempo que llevaba en el cargo, causó conmoción en la sala de reuniones. Nadie había sido informado de los puestos vacantes en las agencias gubernamentales que se estaban cubriendo todavía, ya que Aaron había querido esperar hasta que se completara la primera ronda de mejoras genéticas e implantes antes de informar al público. Sea testigo del debut de este capítulo, revelado a través de Nfeuro L, B1N. Junto conmigo, se han designado varios otros funcionarios para cubrir todas las vacantes en las agencias gubernamentales, desde los ministros hacia abajo. Sus identidades se harán públicas una vez que se haya garantizado la seguridad de las personas en cuestión y de sus familias. Es decir, todo lo que diré al respecto, y no aceptaré ninguna pregunta sobre el tema. No me corresponde hablar sobre la dotación de personal imperial, así que vayamos al tema principal, ¿de acuerdo? Después de una investigación cuidadosa y exhaustiva, descubrimos que el autor del intento de robo de la sucursal del Banco del Universo en Pyongyang mediante el uso de su bendición fue Kim O-sung, de 20 años. Es un miembro de la sucursal terciaria descendiente de la antigua régimen de Kim en lo que una vez fue Corea del Norte. Recientemente experimentó una evolución y obtuvo el superpoder de control de fuego, gracias a su bendición. Y como resultado de que la mayor parte de su familia fue arrestada por crímenes contra la humanidad y varios otros cargos menores, sus finanzas la situación era calamitosa tras el decomiso de bienes que requerían los cargos. Después de pasar del lujo a la pobreza, se enojó, lo que fomentó un sentimiento de descontento con el imperio. Pero cuando recibió su bendición, ese descontento aumentó y finalmente se convirtió en un sentimiento de superioridad y rabia. Sintió que, como miembro de una rama superior de la humanidad, merecía todo el lujo que pudiera desear. Así, la cadena de hechos culminó en intento de robo, intento de homicidio intencional, delito de agresión con bendición y sedición. Fue detenido con las manos en la masa mientras cometía sus crímenes, por lo que, aunque su culpabilidad es evidente, será trasladado al complejo de prisioneros despertados 1, también conocido como el agujero, en espera de juicio por sus crímenes. De acuerdo con el Código Legal Imperial, solo hay una sentencia para los crímenes cometidos utilizando superpoderes. 20 años de servicio en un batallón penal Ares, hora de la Tierra. No se concederá libertad condicional anticipada, aunque los prisioneros en el servicio penal del Imperio Terran pueden redimir ellos mismos a través de actos apropiados de heroísmo al servicio de la humanidad. Eric miró fijamente a los ojos de todos los que miraban, su mirada solemne y fría. Este es el destino de cualquiera que piense que puede usar sus bendiciones para cometer crímenes de cualquier naturaleza. Simplemente usando sus bendiciones para cometer crímenes, será atrapado y sentenciado a un mínimo de 20 años en un batallón penal. Enviado a la primera línea de cualquier conflicto que surja durante ese periodo de tiempo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y usted será responsable de sus acciones como miembro del Homo sapiens Beatus. Esto, se lo prometo. Después de terminar la presentación de las pruebas, Eric se aclaró la garganta y continuó. Con eso, nuestra investigación se considera completa y ha sido cerrada. Ya la hemos enviado al Poder Judicial Imperial para su procesamiento. Todas y cada una de las pruebas recopiladas en el curso de nuestra investigación se ha puesto a disposición del público en el registro acásico, si así lo desea. Le advierto ahora.
La evidencia recopilada es muy gráfica, así que léala bajo su propio riesgo. ¿Alguna pregunta? Un mar de manos se levantó en la sala de reuniones y Eric señaló a una de ellas. Sí, tú con la camisa azul. El periodista elegido se levantó de su asiento y preguntó. ¿Cuándo revelará el Imperio al público la lista de los designados? Como dije al comienzo de mis comentarios preparados, no responderé preguntas sobre el tema de los nombramientos imperiales. La decisión está en manos del emperador. La siguiente pregunta, tú, la del vestido amarillo. ¿Qué medidas se han tomado para garantizar que los supervillanos no puedan escapar de su prisión para infligir más daño a civiles normales? Preguntó el segundo periodista. Excelente pregunta. Sin entrar en detalles, puedo decirle que DeOle ha tomado las medidas apropiadas para garantizar la seguridad civil. Está en un lugar remoto y clasificado y fuera del alcance de la mayoría de las personas sin embarcaciones de transporte muy especializadas. Debo agregar, que se mantienen de forma segura bajo control imperial. En lo que respecta a las fugas de prisión, no se preocupe, esto no es un cómic ni una película. Escapar del agujero no es una tarea sencilla y su ubicación por sí sola prácticamente garantiza que las fugas fracasarán, incluso si los benditos en las instalaciones usan sus superpoderes para ayudar en el intento. Más allá de eso, hay múltiples capas de seguridad tanto dentro como fuera de DeOle. Actualmente, el Imperio mantiene el monopolio de la violencia, por lo que cualquiera que intente escapar de DeOle aprenderá rápidamente lo que eso significa. Siguiente pregunta. Señaló a un hombre con un traje gris oscuro y una corbata a rayas azules y plateadas. La agencia de policía imperial aumentará el nivel de seguridad en sus jurisdicciones para evitar que tales crímenes vuelvan a ocurrir. Preguntó el hombre. Los niveles de seguridad definitivamente aumentarán. Lamentablemente, no podemos garantizar que podamos prevenir todos los delitos, pero garantizaremos una respuesta extremadamente rápida y abrumadora cuando se denuncien delitos. Especialmente por parte de los benditos, las preguntas continuaron llegando una tras otra, hasta que Eric las respondió todas y las preguntas comenzaron a repetirse con diferentes palabras. Una vez que estuvo seguro de que todas las preguntas relevantes habían sido respondidas, dio por finalizada oficialmente la conferencia de prensa. Los pasantes de los medios de comunicación responsables del seguimiento del registro acásico habían visto desde hacía mucho tiempo el resultado de la investigación y la grabación de los hechos ocurridos durante el robo, por muy espantosos que fueran. La única pregunta que quedó sin respuesta para quienes habían visto las imágenes de la cámara de seguridad fue de dónde vino la bala. Todo lo que mostró el vídeo fue una bala atravesando las paredes de la bóveda y desmembrando y destripando a Kim So-Hon antes de desaparecer a través de la pared del lado opuesto. También sentían curiosidad por la bolsa para la cabeza Nets, pero el registro acásico les informó que cualquier información contenida en ese dispositivo estaba clasificada y no estaba disponible para su nivel de autorización de seguridad. El vídeo del francotirador disparando desde la puerta de una lanzadera flotante era completamente increíble para las personas que encontraron su camino en el registro acásico. Sin mencionar la distancia desde la que fue disparado, solo el hecho de que tuviera suficiente poder para penetrar una bóveda de banco reforzada desde un lado, esencialmente desintegrar a la persona que golpeó, y luego penetrar una segunda pared de bóveda reforzada fue bastante increíble. Y eso sin mencionar que el francotirador no tenía visión de su objetivo y estaba disparando completamente a ciegas. Las personas que lo vieron sintieron escalofríos recorriendo sus espinas y piel de gallina por todo el cuerpo. Especialmente considerando que el Imperio no había ocultado esa capacidad, lo que les hizo preguntarse qué estaba realmente oculto en los archivos clasificados del registro acásico. Por lo tanto, tomaron las imágenes y las publicaron en línea, ya sea en su versión sin editar o con diferentes ediciones, y a través de ese método, las capacidades del Imperio finalmente se filtraron hasta los no ciudadanos. Aunque Internet estaba disponible gratuitamente para todos, tanto ciudadanos como no ciudadanos, las personas que habían rechazado la oferta de ciudadanía imperial no tenían acceso al registro acásico. El descubrimiento de las capacidades del Imperio y los estragos que los superhumanos podían causar aterrorizaron a los no ciudadanos. Al darse cuenta del nivel de peligro en el que se encontraban, ya que el Imperio definitivamente no haría ningún esfuerzo en su nombre, millones de personas se apresuraron a solicitar la ciudadanía imperial. Pero como se habían mantenido indecisos durante demasiado tiempo, e incluso se habían inclinado hacia el lado equivocado, el Imperio ciertamente no estaba dispuesto a facilitar el proceso a los nuevos solicitantes, ni les ofrecería los mismos beneficios gratuitos que la gente.
que se habían inscrito para obtener la ciudadanía durante el período de gracia recibido. Aunque no estaban contentos porque se les cobraría una prima por la vivienda y la visita inicial a los cubos para someterse a sus correcciones genéticas, ante la posibilidad de elegir entre seguridad y estabilidad financiera, todavía eligieron abrumadoramente la seguridad. Especialmente aquellos que tenían familias y seres queridos a quienes considerar. Simplemente tuvieron que hacer cola y esperar pacientemente a que la agencia de inmigración imperial aprobara sus solicitudes de ciudadanía en el Imperio Terran. Dicho esto, todavía había cientos de millones de reticentes que creían que incluso si realmente hubiera supervillanos una vez que los benditos no ciudadanos despertaran con sus superpoderes, ciertamente también habría superhéroes. Por lo tanto, aunque sus convicciones habían sido sacudidas y estaban llenos de una cantidad nada despreciable de incertidumbre y miedo, lograron vencer de alguna manera sus miedos y permanecer firmes en su decisión de no unirse al Imperio Terrano. La única pregunta que quedaba en la mente de todos era qué iba a pasar con Kim O-sung. Si bien sabían el castigo que recibiría y estaban seguros de que sería declarado culpable, dada la preponderancia de las pruebas en su contra, ¿cómo iba exactamente el Imperio a juzgar una cabeza cortada? No importa cuántas veces vieron la grabación del destino del joven, lo único que vieron fue su muerte espantosa y su cabeza arrastrada en un saco. ¿Iba realmente el Poder Judicial Imperial a juzgar a un cadáver como acusado? Y ni siquiera uno completo, además. Incluso si lo fueran, ¿qué tipo de debido proceso se le brindaría a una cabeza cortada? Eso, de ser cierto, sin duda sentaría un precedente increíble para futuros juicios en el sistema de justicia del Imperio. Un mes después. Saquen al espía y asegúrese de soltarle la lengua. ¿Quién lo sobornó y con qué lo sobornaron? ¿Qué gana con matar al pastor? Katarina Markov ordenó a los hombres que la siguieran. Avanzaron y comenzaron a arrastrar al médico fuera de la habitación en la que se encontraban. Entrando en pánico, gritó. Si había algo que ganar impidiéndole despertar, ¿por qué iba a ser tan estúpido como para hacerlo cuando soy el único sospechoso posible? Estaba luchando frenéticamente bajo el control de los dos grandes guardaespaldas que acompañaban a Katarina a todos lados. El lanzamiento inicial de este capítulo se produjo en el sitio N0BJJN. Entonces, ¿por qué, a pesar de que la mayoría de nuestros recursos están invertidos en el pastor, es él el único que no ha despertado? Todos los demás ya estaban despiertos hace 3 semanas. ¿Por qué Rick es la única persona que todavía está en coma ahora? 6 semanas. Han pasado 6, malditas, semanas. Ella gritó. El médico, sabiendo que su destino sería terrible si lo sacaran a rastras de su oficina, respondió. Aunque es raro, todavía hay personas en el Imperio que aún no han despertado. Y tienen los mejores recursos disponibles. A cualquiera en todo el planeta. Durante las últimas 6 semanas, cualquiera que hubiera molestado a Katarina Markov había sido arrastrado al campo de tiro, donde los despertadores que estaban aprendiendo a usar sus nuevos superpoderes los torturaban hasta la muerte. El propio médico incluso había curado a algunos de ellos, y el desfile de quemaduras de tercer grado provocadas por despertadores con aspecto de fuego y las diversas lesiones causadas por proyectiles era asombrosa. Incluso hubo algunos que le fueron llevados sufriendo una congelación severa después de haber sido encerrados en hielo tan duro como el acero, o medio ahogados después de que sus cabezas estuvieran rodeadas por una esfera de agua pesada. Por lo tanto, solo podía contarle a Katarina sobre la situación en el Imperio como última medida para salvar vidas. ¿Crees que no lo sabía? Ella escupió. Escuché los mismos informes que tú. Mientras los dos discutían de un lado a otro, la única persona que todavía estaba en una cama de enfermería en la habitación movió su dedo índice derecho y sus pestañas revolotearon a pesar de que no había brisa, lo cual pasó completamente desapercibido para la pareja que discutía. Su ritmo cardíaco, tal como se mostraba en el monitor al lado de la cama, comenzó a aumentar rápidamente. De 5 latidos por minuto lentos y prácticamente imperceptibles, pronto alcanzó un nivel peligroso cuando el cuerpo del hombre finalmente comenzó a moverse. Momentos después, abrió los ojos. Los párpados de Rick se agitaron y gimió, luchando contra el impulso de caer inconsciente una vez más. Se sentía como si los hubieran atado a pesas de 20 libras mientras luchaban contra su orden de abrirlos, y todo su cuerpo le dolía con una fatiga profunda. Aunque había estado inconsciente durante las últimas 6 semanas, no había ninguna parte de él que pudiera considerarse, ni remotamente, que hubiera estado descansando durante ese tiempo. Pastor.
Katarina gritó mientras corría hacia su cama, olvidando al médico y a los dos hombres a los que había ordenado que lo arrastraran fuera de la habitación. El médico en cuestión cayó al suelo. Los hombres que lo sostenían en alto por los brazos lo dejaron caer. Corrió a la cama y apartó a Katrina del camino, luego inyectó una ampolla de adrenalina directamente en el corazón de Rick, ayudándolo a ganar la batalla contra la fatiga acumulada durante sus últimas 6 semanas de inconsciencia. Como efecto secundario, también obligaría a los benditos a entrar en un modo de lucha o huida, lo que provocaría que sus bendiciones se manifestaran, lo que se descubrió accidentalmente cuando la primera persona en despertar de su evolución forzada había enterrado un sótano entero en grava, como su afinidad por la tierra fue estimulada por la droga. También habían aprendido una dura lección sobre los inconvenientes de sobregirar las propias habilidades ese día, ya que el bendito colapsó y se volvió catatónico debido a la agonía de forzarse a sí mismo más allá de su límite. Cuando desenterraron a los benditos y vieron los resultados de la catástrofe, 3 muertos y 1 catatónico, sus siguientes experimentos se volvieron mucho más cautelosos y finalmente determinaron la dosis correcta a utilizar para forzar la manifestación de las bendiciones sin causar muchas bajas o heridos. ¿Nada? Katarina y el médico se miraron confundidos cuando la bendición de Rick no se activó. Ambos se sorprendieron, ya que obviamente había sufrido una evolución. Entonces, ¿por qué no había sucedido nada a pesar de usar la dosis correcta de adrenalina para forzar que se manifestara la bendición del líder de la secta? Señor, señor, señor. Katarina le gritó a Rick, cuya mirada se había vuelto vacía y retraída. Su cuerpo yacía inmóvil y ella estaba atrapada entre la furia y el terror. Furia hacia el médico, que en algo debió haber jodido. Y terror hacia el futuro, ya que todavía necesitaba que Rick la ayudara en su búsqueda de venganza. Pero no hubo respuesta del líder de la secta recién bendecido. Permaneció indiferente a cada intento de provocar una respuesta, sin importar lo que intentaran. Su bendición ya ha sido activada. Lo único que podemos hacer ahora es esperar a que desaparezca la adrenalina antes de intentar algo más drástico. Si lo molestamos ahora, podría perder el control y hacernos daño, dijo el médico. Esta vez, todos lo escucharon y los matones incluso abandonaron la habitación y se sentaron en las sillas que bordeaban el pasillo del sótano improvisado convertido en una sala de hospital del tercer mundo. Los ojos de Rick se habían abierto y era vagamente consciente de lo que lo rodeaba, pero antes de que sus ojos pudieran adaptarse a la luz que no habían recibido durante las últimas 6 semanas, le inyectaron adrenalina y lo obligaron a reaccionar de lucha o huida. Su corazón latía con fuerza y su visión se redujo a un puntito de luz al final de un túnel muy largo mientras su capacidad de razonamiento superior se desconectaba, dejando que su cerebro posterior tomara la decisión de luchar o huir. Entonces comenzaron las cosas raras. Su visión una vez más se amplió para incluir todo su campo de visión, pero no se detuvo ahí. Todos los colores que podía ver estaban teñidos con tonos de púrpura, con objetos blancos que ahora aparecían en tonos lavanda pastel y objetos negros aparentemente reemplazados por réplicas idénticas construidas completamente con material violeta intenso. Pero en comparación con el resto de las cosas que le sucedieron, el cambio de color rápidamente se convirtió en la menor de sus preocupaciones. Mientras se concentraba en tratar de ver la realidad como realmente era, notó finos y brillantes hilos blancos adheridos a él desde algún lugar a lo lejos. Cuando se resolvieron en su visión, vio que pulsaban hacia él, puntos brillantes viajando a través de los hilos hasta su cuerpo como gotas de agua viajando lentamente a través de un tubo transparente. ¿Qué carajo es esta mierda?, se preguntó a sí mismo. Miró hacia abajo y vio tantos hilos adheridos a él, como seda de las hileras de una araña, que brillaba con un brillo blanco en su propia visión actualmente distorsionada. Intentó contarlos, pero la forma en que se movían y vibraban hacía que el conteo fuera completamente imposible, por lo que se dio por vencido cuando perdió la cuenta por 5ª vez. En lugar de intentar contarlos por 6ª vez, se centró en el más brillante y con el flujo más rápido, a falta de un término mejor. Pulsaba y se retorcía mucho más enérgicamente que el resto de los hilos unidos a él, y cuando se concentró en él, su visión se volvió borrosa y cayó en una nada de color púrpura oscuro. Cuando su entorno volvió a enfocarse, fue como si se hubiera movido a una posición diferente. La disonancia cognitiva entre lo que su cuerpo le decía, que estaba acostado boca arriba en la cama, y lo que estaba viendo confundía al hombre. ¿Qué carajo es real?, gritó en su mente. Mientras se sentía acostado en la cama, aunque la sensación se desvanecía rápidamente a medida que el resto de su mente alcanzaba sus ojos, lo que vio fue una versión arrugada y hambrienta de sí mismo acostada en una cama frente a sus ojos.
En su campo de visión, vio el brillo blanco cegador proveniente de su cuerpo moviéndose y retorciéndose antes de desaparecer en el éter que lo rodeaba. Todos menos uno. El más brillante de los hilos conducía desde la base de su dedo índice izquierdo directamente a su nuevo punto de vista, o tal vez a través de él. Intentó cerrar sus ojos, y una rica oscuridad púrpura lo envolvió. En el tranquilo silencio, escuchó a alguien decir: ¿Está realmente bien? Si algo le pasa, voy a quemar vivo al médico. No, eso es demasiado bueno para él, lo torturaré hasta que su mente se vuelva loca. Se rompe, luego arrojarlo a los pervertidos y que lo follen hasta la muerte. ¿Cómo se atreve a no cuidar la salud de mi Salvador, incluso con su vida en juego? Junto con las palabras, comenzó a sentir emociones extrañas e intrusivas arrastradas con ellas. Los pensamientos y emociones intrusivos se volvieron cada vez más peligrosos y complicados, lo cual era una sensación desagradable para él. Después de todo, no había sentido ningún tipo de emoción en mucho tiempo. Sea testigo del debut de este capítulo, revelado a través de Nfeuro L. B1N. Cálmate, Rick. Se ordenó a sí mismo en un intento de recuperar su equilibrio emocional, a pesar de saber que no había nada que pudiera hacer para controlar lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, para su sorpresa, el silencio volvió una vez más. Cuando abrió sus ojos, vio que los pulsos de luz que fluían ahora fluían desde su cuerpo hacia, donde quiera o quien quiera que estuviera. La sensación era casi orgásmica, con cada uno de los pulsos viniendo en una forma más intensa. Se concentró de manera a través del único hilo muchas veces agrandado que conectaba su cuerpo físico con su yo etéreo, y su cansancio pareció desvanecerse como resultado. Pero antes de que pudiera acomodarse y disfrutar realmente, escuchó el grito de dolor de una mujer y sintió un dolor de cabeza desgarrador. Se desmayó momentáneamente, luego su visión volvió a la normalidad, y desde el punto de vista de su propio cuerpo. Los gritos continuaron y se escuchó el ruido de un cuerpo cayendo al suelo, por lo que giró la cabeza para ver si sus sospechas eran ciertas.